a través de este medio, y en esta tarde estaremos predicando la palabra del Señor. Estaremos hablando un poco sobre la palabra del Señor, pidiéndole a usted, amigo hermano, que nos sintonice en esta tarde, que se quede con nosotros, que si usted tiene una Biblia a la mano, que la busque para que nos ayude a leer la palabra del Señor y pueda comprender la palabra del Señor un poco mejor, y sea la palabra del Señor tocando su vida, su corazón, sea la palabra del Señor cambiando su vida, su corazón, y que usted pueda comprender esta palabra del Señor, y que sea el Señor hablando a su vida y a su corazón en esta tarde. Mi nombre es Gerson Maraniva y estaremos compartiendo la palabra del Señor en esta tarde, y esperamos que sea de edificación para su vida, así como lo ha sido para nuestra vida, y que el Señor hable a mi vida primeramente y también hable a la vida de cada uno de ustedes que nos sintonizan en esta tarde. Y así, sin más pérdida de tiempo, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al Antiguo Testamento, en el libro de Jonás. Vamos a ir a Jonás, capítulo 3. Estaremos leyendo Jonás, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Amén. Y la palabra del Señor se lee honrando el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se devolverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Y vamos a entrar en palabras de oración para que sea el Señor guiando nuestras vidas, sea el Señor iluminando nuestras vidas para que nosotros podamos predicar la palabra del Señor en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por este día más de vida, por tu grande amor, por tu misericordia, porque nos has permitido estar en este lugar, estar en esta tarde aquí predicando tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control, Señor Jesús, de esta palabra, seas tú tomando el control de nuestras vidas, de este programa, de todo lo que aquí se haga, Padre amado, porque todo lo que aquí se hace, Señor, es honrar y glorificar tu santo nombre, es predicar tu evangelio, mi Señor Jesús. Te pedimos que seas tú iluminando nuestras mentes, nuestros corazones, que seas tú predicando tu palabra, que seas tú predicándonos, Señor, a nosotros, y nosotros poder llevar ese mensaje a las almas, Señor, que nos verán a través de las redes sociales, que seas tú tocando el corazón de cada una de las personas, de cada una de las almas que nos verán a través de las redes sociales, que seas tú, Padre amado, con tu palabra, quebrantando esos corazones de piedra, rompiendo esas cadenas, Señor, arrebatando, Señor, esas almas del enemigo, Padre amado. Señor, te pedimos que seas tú ayudándonos en esta tarde, que seas tú quedándote con nosotros en esta tarde, y que seas tú, Padre amado, hablando a nuestras vidas y nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento, que nos permitas comprender tu palabra, Señor, y le permitas, Señor, a cada una de las personas que nos vean a través de las redes sociales, comprender tu palabra, y que ellos puedan comprender, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. En esa palabra, en ese libro de Jonás que estamos leyendo, esta historia es una historia, hermano Eric, muy conocida por muchas personas, incluso por las personas allá afuera en el mundo. Conocen muy bien esta palabra. Saben que esta historia de Jonás, este relato de Jonás, es un relato, una historia muy famosa de la Biblia, donde Jonás fue llamado primeramente, la primera vez por Dios, y Jonás rechazó esa voz de Dios, y lo que hizo fue querer huir de la voz de Dios. Y sabemos lo que le pasó a Jonás por querer huir de la voz de Dios. Él fue
la palabra del Señor dice que cuando él quiso huir de la presencia de Dios y viajar hacia Tarsis, la palabra del Señor dice que él iba en una embarcación y esa embarcación se iba a destruir. Y lo que decidieron hacer las personas que iban en esa embarcación, bueno, Jonás les pidió a ellos que lo tiraran al mar para que la turbulencia, para que ellos no fueran destruidos en el mar. Y vemos que la palabra del Señor describe que Jonás fue tirado al mar, y cuando Jonás fue tirado a las aguas, la palabra del Señor dice que un pez grande se lo tragó, y que él estuvo 3 días y 3 noches en el estómago, en la profundidad del mar, en el estómago de ese pez. Y sabemos que cuando Jonás estaba dentro de ese pez, cuando vio que no había salida de allí, vemos que él entró en su desesperación y él oró. Jonás oró a Jehová, Jonás oró a Dios y Dios lo escuchó. Y vemos que por segunda vez, en este capítulo 3 que estábamos leyendo, Dios le habla a Jonás por segunda vez. Y esta vez dice la palabra del Señor que esta vez que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, y le dijo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vemos que en esta vez Jonás, hermano Eric, decidió escuchar la palabra del Señor, se levantó, porque ya había estado dentro del estómago del pez, y el pez ya lo había arrojado a tierra, porque Jehová escuchó la oración de Jonás. Entonces vemos que ya en esta segunda vez Jonás sí decide hacerle caso y va y proclama la palabra del Señor. Y vemos que en esta palabra del Señor que estábamos leyendo, Jehová le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y vemos que dice la palabra del Señor que Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y fue a predicar la palabra que Jehová le dio a Jonás en esta segunda ocasión. En esta historia vemos cómo Dios está pidiéndole a Jonás que le vaya a predicar a Nínive, porque Nínive, vemos que la palabra del Señor dice que Nínive era una ciudad muy grande, que tenía tanta maldad y tanto pecado, que esa maldad había subido a tal grado que Dios ya estaba cansado de ello y estaba por destruir a toda la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad mala, llena de pecado y muchas cosas, como hoy en día el mundo está lleno de pecado y de muchas cosas malas. Hoy en día vemos que todo el mundo hay este tipo de cosas. Hoy en día Jesús nos manda a todos nosotros a predicar la palabra de Dios al mundo entero, porque la maldad del mundo ha subido a tal grado que Dios ya está por destruirlo. La iglesia en estos tiempos está haciendo el trabajo que hizo Jonás con Nínive. Pero a diferencia de Nínive, ahora el mundo no quiere escuchar, el mundo no quiere cambiar, las señales ya se están cumpliendo, ya se han cumplido muchas, y aún así el mundo sigue sin hacer caso. Con el mensaje que Jonás dio al pueblo de Nínive, el pueblo se convirtió a Dios, se sometieron a ayuno y a oración. Pero esta parte es la que llama mi atención, hermano Eric, porque vemos que la palabra del Señor dice que Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande, dice, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás, dice, a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y vemos que el Señor le dio esta palabra a Jonás para que él fuera a predicar la palabra de él, porque Dios ya estaba cansado de este pueblo, Dios ya estaba cansado de esta ciudad. Y la palabra del Señor, si no me equivoco, dice que eran aproximadamente alrededor de 120,000 personas que habitaban en esta gran ciudad de Nínive. Y vemos que el Señor vio que en esta ciudad había tanta maldad, tanto pecado, y el Señor decide mandar a este profeta a predicar la palabra de él a este pueblo, para que este pueblo escuchara la palabra de Dios y este pueblo decidiera escuchar a Dios y convertirse en su mal camino, o seguir así y llegar a la destrucción que Dios había dicho que sería destruido Nínive. Y Dios, vemos que en esta parte vemos que a Jonás le dio una palabra tan específica, que le dijo que Jonás predicaba mientras él iba caminando, él predicaba que en 40 días, dice, que Nínive sería destruido. Y vemos que dice la palabra del Señor que
mientras Jonás predicaba, la gente escuchaba la palabra que Jonás iba predicando. La gente escuchaba que Jonás estaba predicando la palabra del Señor, y ellos escucharon que Nínive iba a ser destruido en 40 días. En esos tiempos ahora, en esos tiempos en los que estamos, hermano Eric, vemos que la palabra del Señor ha sido predicada a través de los años, año tras año tras año, y vemos cómo la humanidad del mundo entero le ha dado la espalda totalmente a Dios. Ha decidido ignorar la palabra del Señor, y el Señor vemos que en este tiempo no ha dado una fecha específica o una cantidad de días en específico de cuánto tiempo, en cuánto tiempo vendrá su destrucción. Pero sabemos, hermano Eric, que conforme a la palabra del Señor, conforme a estas sagradas escrituras, sabemos que la venida del Señor está tan próxima a suceder que el mundo está a punto de destruirse en cualquier momento, y la humanidad, el mundo allá afuera, aún así, con todas las señales que se están viendo, con todo lo que está pasando en este mundo, aún así no quieren aceptar la palabra del Señor, aún así no quieren escuchar la palabra del Señor. Con el mensaje de Jonás que Jonás dio al pueblo de Nínive, se convirtieron a Dios, se sometieron a ayuno, a oración, se humillaron a Dios con un solo mensaje. Pero ahora en día, hermano Eric, vemos cuántos mensajes, programas de Facebook Live, cuántas iglesias abiertas por todo el mundo, y aún así el mundo no quiere dejar su pecado. Vemos cómo a través de la historia la palabra del Señor, cuando empezó en esos tiempos, cuando se predicaba la palabra del Señor, en los tiempos de los discípulos, en los tiempos de Jesucristo, cuando el evangelio se estaba siendo predicado, sabemos que en ese tiempo era muy complicado porque no existía la radio, no existía la televisión, no existía el Facebook Live, no existían muchas cosas. Pero hoy en día, hermano Eric, vemos cómo la palabra del Señor está a través de Facebook Live. Aquí cada miércoles se comparte la palabra del Señor, se comparte la palabra, estas sagradas escrituras. Cada fin de semana se predica también, a través de Facebook Live se predica la palabra del Señor para que todo el mundo lo escuche. Es una palabra que está libre, que es gratis, que es gratuita en el internet, en Facebook. Y vemos cómo el ser humano decide rechazar la palabra. La palabra del Señor se reparte, hermano Eric, gratuitamente en YouTube, en diferentes plataformas de redes sociales, en diferentes partes del internet. La palabra del Señor se predica en la radio, en la televisión. Hay lugares donde se regalan Biblias, en las iglesias se regalan Biblias, y aún con todo y esto, la gente sigue rechazando la palabra del Señor. Aún con todo y esto, la gente aún sigue sin querer venir a los caminos del Señor. Y vemos cómo este pueblo de Nínive, con un tan solo mensaje que Jonás dio, este pueblo se convirtió. Y la palabra del Señor describe que este pueblo era tan malo. Por ejemplo, el mismo Jonás no quería ir a predicarle a ese pueblo, porque el mismo Jonás sabía que ese pueblo era tremendo, que ese pueblo odiaba grandemente a los otros pueblos. Ese pueblo oprimía a los demás pueblos, a las demás personas. Ese pueblo era malvado, y vemos que la palabra del Señor nos describe que ese pueblo hizo tantas atrocidades, tantas cosas malas, y por eso Jonás no quería ir a predicarles a ellos. Pero aún así ellos abrieron su corazón a la palabra que Jonás les predicó. Aún ellos creyeron en el mensaje que se les fue predicado a ellos, y aún ellos abrieron su corazón y decidieron cambiar su vida, cambiar sus caminos y arrepentirse y doblegar sus vidas al Señor Jesús, a Dios. Y aún este pueblo, este mundo ahora en día no quiere venir a los pies de Cristo. Esta palabra es predicada cada miércoles, esta palabra es predicada todos los días a través de diferentes plataformas de las redes sociales, y la gente aún no quiere venir a los caminos del Señor. Amigo, hermano, usted que nos ve a través de las redes sociales, este mensaje, esta palabra que escribió el profeta Jonás, que esta palabra del profeta Jonás, esta palabra de Dios, este mensaje, esta historia, el Señor nos ha dejado a nosotros esa historia nada más para que veamos a un personaje en la Biblia que decidió querer esconderse de Dios, y que Dios lo mandó a predicar una palabra. El Señor no nos dejó esta palabra solamente para eso, sino que el Señor nos dejó esto como un ejemplo de qué pasaría con el mundo si el mundo no se convirtiera al Señor. Eso es un ejemplo que el Señor nos dejó a nosotros hoy en día, para que nosotros veamos lo que el mundo debe de hacer para que Dios pare la destrucción de este mundo. Pero el mundo, aún con todo y esto, no quiere ceder.
al Señor, no quiere venir a los caminos del Señor. Usted, amigo hermano, que nos ve a través de las redes sociales, si usted piensa o busca una solución a la destrucción de este mundo, o cree que su vida cada día va de mal en peor, porque este mundo cada día va cambiando y va de mal en peor, si usted cree que haciendo buenas obras va a cambiar, esto no va a cambiar, no va a mejorar. El único camino, la única verdad, la única vida se encuentra en Jesucristo. La única forma de obtener salvación es a través de Cristo. La única forma de poder vivir enteramente y plenamente es a través de Jesucristo, es viniendo a los pies de Cristo y aceptándolo como único Salvador, y así es como llegaremos al Padre, y así es como el Señor, como nuestro Dios, nos llevará a nosotros a la salvación, nos tendrá en paz, nos tendrá en su santa gloria aquel día cuando nosotros muramos o cuando Él venga por su pueblo. Es la única forma en que el ser humano puede llegar a tener paz, si el ser humano se humilla ante Dios, si el ser humano acepta a Jesucristo en su corazón. No hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra salida. A través de la historia vemos cómo el Señor nos ha dejado tantos ejemplos para que nosotros entendamos cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y qué le pasaba al pueblo de Israel cuando le daban la espalda al Señor. Venían otros pueblos y destruían al pueblo de Israel, lo oprimían, lo esclavizaban. Pero ¿qué pasaba cuando el pueblo de Israel se volteaba y buscaba de Dios, y buscaba y aceptaba al Señor? El Señor venía y por su socorro, el Señor venía y los salvaba, los sacaba de donde ellos estaban. Pero ¿qué está pasando con el mundo entero hoy en día? Que la palabra es predicada, pero ellos rechazan la palabra. Ustedes están rechazando la palabra. El ser humano rechaza la palabra de Dios cuando es muy claro el Señor. El Señor lo que quiere es salvarlo. El Señor no quiere que usted perezca. El Señor no quiere la destrucción de este mundo. Pero el mismo ser humano está destruyendo el mundo. El mismo ser humano está destruyendo la vida entera, porque el mismo ser humano decide seguir en el pecado y seguir destruyendo. ¿Qué fue lo que trajo la muerte a este mundo? El pecado. El pecado que entró por Adán y Eva, por haber desobedecido al Señor, por haber decidido darle la espalda a Dios y hacer lo que Dios les había dicho que no hicieran. Por eso fue que entró el pecado y la muerte a este mundo. Y por eso mismo sigue habiendo tanto pecado en este mundo. ¿Y qué sigue haciendo el ser humano? Dando la espalda al Señor. Cuando el Señor lo único que quiere es darnos vida y vida eterna, darnos paz, darnos salvación. Pero el ser humano sigue dándole la espalda al Señor. Amigo, hermano, usted que nos ve a través de las redes sociales en esta tarde, déjeme decirle que la única salida de la destrucción de este mundo, la única salida para salvación, para vida eterna, es a través de Jesucristo. La única paz, la única vida, la única salvación es Cristo. No hay otro camino, no hay otra salida, no hay otra forma de librarse de la destrucción que viene a este mundo, más que solo a través de los pies de Cristo, a través de venir y aceptar a Jesucristo en su vida y en su corazón. Amigo, hermano, usted que nos escucha en esta tarde, yo lo invito a usted que preste atención a esta palabra, que nos acompañe, que agarre su Biblia y lea, entienda que el Señor está hablando a su vida y a su corazón. Él quiere entrar en su corazón. Déjelo entrar para que este mundo, para que usted no perezca en la destrucción de este mundo. Deje que Jesucristo entre a su vida y a su corazón. Nosotros no venimos a meterle miedo ni nada de eso, sino que venimos a advertirle, así como Jonás le advirtió a ese pueblo de Nínive, a esa ciudad de Nínive, y cómo esa ciudad fue salva en ese tiempo cuando ellos aceptaron la palabra del Señor. Eso es lo único que nosotros venimos a hacer en esta tarde, a predicarle así como Jonás predicó y esas almas se salvaron. Eso es lo que nosotros queremos, que su alma se salve, que este mundo se salve, pero está en usted aceptar a Jesucristo y cambiar su corazón, cambiar su vida. Nosotros lo único que podemos hacer es, como este profeta, predicar la palabra, y está en usted dejar que esta palabra entre a su vida y a su corazón. Amén. Amén, amado hermano. En esta hora, pues, amado hermano, pues podemos ver de la parte que el hermano Gerson pues lo empezó a predicar de la palabra de Dios. Pues cuánta necesidad hay ahora en día, amado hermano y amigo, de que nuestra generación pues oiga la voz de Cristo, la voz de Dios, porque Él todavía está tocando a la puerta, como dice su palabra, para que nosotros podamos abrir nuestro corazón y que Él pueda entrar y podamos orar con nosotros y poder perdonar todos nuestros pecados. Pero miren, el pueblo de Nínive, amado hermano, hizo algo que
que esta generación, como le dije, la necesita inmediatamente hacer, amado hermano, para que el arrepentimiento del corazón de ellos y puedan ser perdonados, amados hermanos. Y mire, el pueblo de Nínive solo oyó una sola vez a Jonás, que él traía la voz de Jehová que venía anunciando que venía una destrucción para aquella ciudad, porque era una ciudad perversa, amado hermano, así como en este tiempo también lo estamos viviendo. Pero podemos ver, amados hermanos, también algo que Jonás, como ustedes lo pudieron escuchar en la parte que leímos, él no quería ir a la ciudad de Nínive. Una porque tenía temor, y otra que cuando él llegó a predicar la palabra de Jehová, lo que Jehová le había mandado, él solo llegó a hablar de juicio. Él nomás les anunció el juicio que venía aquí a la ciudad, pero no les dijo que había una forma como que Dios los podía perdonar, o que había una forma cómo escapar de aquel juicio. Pero gracias a Dios que Dios pues tiene todo en sus manos, pues, y también puso en el rey de aquella ciudad, también en su corazón puso aquel anhelo de que ellos se pusieran del lado de Dios, y para que Dios les perdonara aquella tanta maldad que había en aquella ciudad. Y así también, amados hermanos y amigos, si nosotros también abrimos nuestro corazón para que Cristo y Dios more en nuestra vida, pues todo puede cambiar, el rumbo de este mundo puede ser diferente. Pero lastimosamente, amado hermano y amigo, todo lo que estamos viviendo en este mundo pues es todo lo contrario, y la única forma como nosotros podemos escapar de ese juicio que viene a este mundo, solamente llegando a los caminos de Cristo, llegando a Cristo, porque Él es el único que tiene la vida eterna. Solamente por Él podemos ser salvos, porque déjeme decirle que este mundo va de mal en peor cada día más, querido amigo, y solamente por medio de Cristo es como nosotros podemos obtener la vida eterna y poder llegar un día al reino de los cielos. Miren, hoy en día la iglesia está hablando de un juicio. En aquel tiempo fue Jonás que le habló a Nínive, pero en este tiempo es la iglesia que está hablando de un juicio que viene. Y hay una sola forma, querido amigo, de escapar de ese juicio. Una sola forma y no hay ninguna otra. Solamente Cristo Jesús, solamente por medio de Él tenemos la vida eterna y podemos escapar de ese juicio venidero que viene a esta tierra. Es necesario que atendamos la voz de Cristo, que atendamos la voz de Dios, para que Él pueda entrar a nuestros corazones, y que Dios pueda perdonar todos nuestros pecados, y que nosotros podamos ser libres de toda cadena. Y porque cuando Cristo llega a nuestra vida, Él rompe cadenas, todo yugo se rompe en el nombre de Cristo, amado hermano. Entonces es necesario que pongamos de nuestra parte, querido amigo, y que le demos la parte a Dios, y que Él pueda morar con nosotros y poder escapar de ese juicio que viene también a este mundo. Y mire lo que dice Efesios 4:32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Solamente por medio de Cristo Jesús es como tenemos perdón para con el Padre, querido amigo. Solamente Él es, Cristo Jesús fue quien vino, pagó todas nuestras deudas, todas nuestras ofensas. Allá Él llevó a la cruz del Calvario, y por medio de Él hoy tenemos vida eterna y tenemos perdón para con el Padre, querido amigo. Es necesario que nosotros hoy en día que atendamos la voz de Dios. Amén. Mire lo que dice el verso 5 del capítulo 3 de Jonás. Dice: y los hombres de Nínive oyeron a Dios, dice, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, dice la palabra de Dios, querido amigo. Oiga, dice, los hombres de Nínive escucharon la palabra de Dios, y la escucharon una sola vez. Y ahora la iglesia, la palabra de Dios, como nuestro hermano Gerson nos venía diciendo, se predica por todos lados, por todo medio. Cuánta iglesia abierta ahora predicando de la palabra de Dios. Y el pueblo de Nínive, ellos solo escucharon la palabra de Dios una sola vez, cuando Jonás llegó y iba diciendo el juicio que venía para aquella ciudad. Ellos oyeron esa voz solo una sola vez y atendieron la voz de Dios. Y a nosotros, querido amigo, que sabemos que hay una forma como poder escapar de este juicio venidero. Sabemos que hay una forma, y cuánto nos cuesta para oír la voz de Dios, cuánto nos cuesta oírla. Y todos los días, creo, por medio de las redes sociales escuchamos palabra de Dios. Y este pueblo podemos ver en el versículo 5 que dice que ellos oyeron a la voz de Dios, y solo se les dio la voz una sola vez. Y cuando Jonás pasó por ese camino predicando que venía a juicio para aquella ciudad, él no venía predicando de arrepentimiento. Y ahora la iglesia
Está hablando de un arrepentimiento de nuestro corazón, que nosotros podamos arrepentir y apartarnos de todo pecado, porque eso es lo que nos va a hacer llegar un día al reino de los cielos, apartarnos de toda inmundicia de este mundo. Solo por Cristo Jesús tenemos perdón y salvación, querido amigo. Solamente por Él, por ningún otro, porque Él fue quien pagó toda aquella deuda que teníamos nosotros. No, querido amigo, miren, no esperemos más, amigo. No esperemos más para entregar nuestro corazón a Dios, porque no vaya a ser que sea demasiado tarde cuando queramos venir y decir, hoy es tiempo para entregar el corazón a Dios. Que no deje, amado hermano o amigo, que sea demasiado tarde para cuando usted tome la decisión de querer venir y buscar los caminos de Dios. Es hoy, no deje para mañana todo lo que puede hacer ahora, porque sabemos, querido amigo, que Satanás anda en el mundo como ladrón, buscando a quien destruir, matar y destruir. A eso vino él, porque él es padre de toda mentira, y él en el mundo ofrece cuánta vanidad. Pero déjenme decirle que el fin de lo que el Satanás ofrece es muerte. Pero más sin embargo, nuestro Señor Jesucristo vino a dar vida, y vida en abundancia. A eso vino Cristo cuando vino a la cruz del Calvario, y nos vino a dar vida para que nosotros tengamos entrada para con el Padre, querido amigo. Y así, mire, le pido que abra su corazón y que pueda un día entrar juntamente con el pueblo santo de Dios allá al reino de los cielos. No sabemos cuándo va a ser ese día, pero lo que sí sabemos es que ese día está cercano, porque todo lo que está escrito en esta palabra se está cumpliendo, querido amigo. Mire lo que dice Hechos capítulo 3, versículos 19 al 20. La palabra de Dios dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el 20 dice: y Él envió a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Oiga lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Dice en el capítulo 3, versículo 19, dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Es necesario, querido amigo, arrepentirnos y entregar el corazón a Cristo, como le dije. Y nuestros pecados son borrados inmediatamente desde el momento que usted le da la parte a nuestro Señor Jesucristo, que Él entre. En ese momento es como nosotros podemos obtener la vida eterna, querido amigo. Es necesario atender la voz de aquel que está a la diestra del Padre, porque solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada al reino de los cielos. Solamente Él es quien es merecedor de alabanza y de honra también. Que nada ni nadie le quite el gozo, querido amigo, o el anhelo, porque sabemos que es difícil querer buscar de Cristo, pero sabemos que cuando nosotros le damos la parte a Él para que Él llegue a nuestro camino y Él pueda ir del lado de nosotros también en nuestro caminar, no importa la tribulación que venga, pero nosotros vamos a salir victoriosos, porque Él es un Dios de poder, querido amigo. Y muy grande puede ser la maldad, así como la maldad que había en la ciudad de Nínive, que puede haber en nuestros corazones. Él quita todo pecado, Él quita todo y limpia todo pecado, querido amigo. Es necesario atender a la voz de aquel que nos llamó. Así, amado hermano, le doy padre a nuestro hermano Gerson. Amén, gloria a Dios. Como decía nuestro hermano, imagínense cuántos predicadores a través de la historia han habido, y el ser humano aún sigue sin hacer caso al llamado de Dios. El ser humano ha visto la destrucción, ha visto todo lo que está sucediendo, y aún con todo eso no quieren dejar el pecado. ¿Creen que las crisis económicas son una coincidencia, Manuel? ¿Que las crisis económicas que han habido en todo el mundo son una coincidencia? ¿Que el hambre en todo el mundo es algo normal? Eso no es normal. Que el costo de la vida subiera a tal grado, que el costo de la vida sea tan alto en estos tiempos, que ahora usted gasta, por más que usted trabaje, usted gasta más de lo que usted gana, porque el costo de la vida ha subido exageradamente. ¿Usted cree que eso es normal? Todo eso no es normal. Esas son señales que Dios nos da a nosotros, que Dios manda al mundo. Son señales donde Dios está hablándole al mundo que dejen el pecado, que se conviertan a Él, que busquen su rostro, que busquen de Él, porque Él quiere tener misericordia de ustedes, que Él quiere tener misericordia del mundo, Él quiere tener misericordia de nosotros. Pero ¿qué hace el ser humano? Con todo esto, lo que piensa es:
quizás mañana mejore la economía, quizás mañana esto mejore, quizás mañana la sequía sea menos en el mundo, pero vemos que así no será. Cuántos ríos, cuántos mares, cuántos lugares se han secado y el ser humano aún sigue dándole la espalda al Señor. Cuánta sequía hay en todo el mundo, cuántas personas en todo el mundo aguantando hambre, sin tener que comer, en lugares incluso de este enorme país muy rico, con mucha influencia, con muchas riquezas que tiene este país y otros países. Vemos cómo hay grandes cantidades de personas muriendo por drogadicción, porque el ser humano ya no tiene control de nada de eso, porque el pecado ha sido tan grande que ha llevado a la destrucción inmensa de países enteros, países en guerra, países destruyéndose uno con otro, hermanos matándose uno con otro, y el ser humano aún con todo y eso decide rechazar la palabra del Señor y no escuchar la palabra del Señor. En la palabra del Señor, en el segundo libro de Crónicas, 7:14, escuche bien lo que dice la palabra del Señor, escuche bien lo que dice el Señor. Y esta palabra se la decía a Salomón cuando él hablaba con el rey Salomón. La palabra del Señor dice así en el segundo libro de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿qué está haciendo el ser humano en este tiempo? Vemos cómo vino la pandemia y muchas personas recitaban este versículo, pero no se humillaban, no buscaban de Dios, no oraban, no buscan una iglesia. ¿Cuántas iglesias se tuvieron que cerrar por causa de tantas personas que abandonaron el evangelio, que abandonaron las iglesias, que abandonaron los caminos del Señor? ¿Cuántas personas decidieron mejor tirarse a la perdición, dejar que el mundo se los llevara, que los arrastrara? Porque el ser humano, a través de la historia, vemos que va de mal en peor, va rechazando más y más cada día la palabra del Señor. En esta iglesia, ¿cuántas veces no hemos visto pasar personas, entran y salen, pasan de aquí para allá, pero rechazan la palabra del Señor? No deciden escuchar el llamado de Dios. Dios les llama, Dios tiene misericordia en sus vidas, Dios les da la solución. La solución está en la palabra del Señor. En este versículo que acabamos de leer, el Señor le estaba dando la solución, le dio la solución al rey Salomón. Le dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Y vemos cómo Dios hizo con él. Este fue en el tiempo de Salomón, y vemos que Jonás, después en Nínive, vemos que el Señor cuando Jonás predicó a Nínive, cuando Jonás les iba a través de ese pueblo, de esa ciudad de Nínive, y les iba diciendo, no les iba predicando de arrepentimiento como dijo nuestro hermano Eric, sino que él iba diciendo: prepárense, porque de aquí a 40 días Dios destruirá a Nínive. Él no les dijo arrepiéntanse, él les decía: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y el ser humano en ese tiempo, el Señor le está dando una solución, le está dando una salida. Arrepiéntanse, vengan a Él, acepten su pecado, humíllense delante del Señor, oren, busquen del Señor, y el Señor tendrá misericordia de su vida, y el Señor tendrá misericordia de ustedes, sanará sus heridas, sanará su tierra. Pero el ser humano lo que hace es alejarse del Señor. El ser humano lo que hace es rechazar su palabra. La solución aquí está en su palabra: buscar de Él, buscar su rostro, humillarnos a Él, entender que Él es el único camino, la única verdad, la única vida, que fuera de Él no hay nada. Pero el ser humano rechaza todo esto. El ser humano rechaza la palabra del Señor. Y esto no solamente fue palabra del Señor hacia Salomón, sino que a todo el mundo, a todo ser que escuchara y leyera esta palabra. Pero el ser humano decide alejarse del Señor, decide ignorar esta palabra y seguir destruyendo el mundo. Vemos también que en Ezequiel 18, del 21 al 24, preste mucha atención a esta palabra, lo que decía Ezequiel: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Esa es palabra del Señor. Esa es palabra del Señor que Dios le estaba diciendo a Ezequiel. Y vemos más adelante lo que dice:
Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. En la justicia que usted haga. ¿Y sabe cuál es su justicia? Aceptar a Jesucristo en su corazón, en su vida. Aceptar los caminos del Señor. Venir a los caminos, a los pies de Cristo. El Señor perdonará todos sus pecados, por muy malos que hayan sido, por muy oscuros, sea brujería, sea hechicería, sea fornicación, sea adulterio, sea que usted mató a alguien, sea que usted está en una cárcel, sea que usted está perdido en el vicio más grande, la drogadicción, en la prostitución, en lo que sea, el Señor lo perdona. El Señor lo único que quiere es que usted lo acepte como su único Salvador, que usted vea que el camino, la verdad, la vida la tiene enfrente de usted. Lo único que usted, amigo, hermano, debe de hacer es aceptar a Jesucristo en su corazón, dejar que Él entre, aceptar que usted es pecador y que necesita del Señor. Amigo, hermano, esta palabra es para ustedes, para mí. Esta palabra Dios la dejó en sus sagradas escrituras porque Él no quiere que ninguna alma se pierda. Más adelante sigue diciendo que Él perdonará, se olvidará de todas sus transgresiones, todo lo que usted cometió no le serán recordadas, que en su justicia que hizo, en eso vivirá. Y más adelante dice el Señor, es una pregunta que hace el Señor: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Es una pregunta que Él hace. Usted vivirá si se aparta de sus caminos, de sus malos caminos. El Señor le dará vida, vida eterna. Pero lo único que usted debe de hacer es aceptar a Jesucristo en su corazón. Más adelante la palabra del Señor sigue diciendo: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. El justo, si se apartare de los caminos del Señor y decide hacer lo malo, ese morirá. Pero si usted que está en pecado viene a los pies de Cristo hoy, en este día, y mañana usted falleciere, el Señor lo tendrá a usted al lado de Él el día que Él venga por su pueblo. El Señor le perdonará sus pecados, el Señor sanará sus heridas, sanará su familia, Él sanará todo su pecado, Él lo olvidará, Él lo borrará. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con ese ladrón que estaba al lado de Él mientras Él moría en la cruz del Calvario? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ese ladrón? ¿Qué hizo Él? ¿Qué le dijo? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Hoy, este mismo día, estarás a mi lado. Hoy, este mismo día, estarás a mi lado. Y Él no había ido a una iglesia, no había aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, no había sido bautizado, no había pasado por aguas, no había sido bautizado, no había escuchado una predicación, quizás por años, como usted, como yo lo hemos hecho. Pero el Señor le dijo que sería salvo en ese mismo instante, en ese mismo día. ¿Y qué pasó? Él murió. Y sabemos porque Jesucristo lo dijo. El Señor lo tiene al lado de Él en este día. El Señor le dio la salvación. Y lo único que usted debe de hacer en este día es aceptar su pecado y reconocer que necesita a Jesucristo. Vemos más adelante también en la palabra del Señor, en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, vemos que la palabra del Señor dice así. Escuchen muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Muchas personas, el mundo entero, cree que lo que se predica aquí es una mentira. Cree que la iglesia lo que hace es meterle miedo al mundo, y ellos tienen por tardanza la venida de Jesucristo. Ellos tienen por tardanza que ellos piensan que nosotros solo venimos a mentir y a meterle miedo porque necesitamos sus ofrendas, su dinero, su diezmo. Eso es lo que el ser humano piensa. Eso es lo que el mundo piensa. Que uno está predicando para que las más personas vengan y ofrenden y hagan esto y aquello. Pero no, déjeme decirle que no es eso. El único motivo por la cual nosotros venimos a predicar es porque la venida de Jesucristo, como se ha venido predicando, está muy cerca. Y más que todo hoy en día, por tantos acontecimientos que han ocurrido. Y lo único que queremos
Así como nosotros fuimos salvos y rescatados porque alguien nos predicó, que usted también sea rescatado. Porque el Señor quiere, eso es lo que el Señor nos ha mandado a nosotros, a predicar su palabra, a predicar su evangelio. Porque muchos de nosotros, muchas personas en el mundo, como Jonás, no quieren ir y predicar la palabra del Señor porque saben que el mundo es tan malo que rechaza y rechaza y rechaza la palabra. Que el mundo, por más que se le predique y se le predique, no acepta la palabra del Señor. Pero déjeme decirle que si el Señor Jesucristo no ha venido, no es porque nosotros seamos mentirosos o porque Él quiere tardarse en venir, sino que Jesucristo dice en la palabra del Señor, escuche bien lo que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no tiene por tardada su venida, sino que es paciente para con nosotros, para con el mundo, para con usted, para conmigo. Es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que usted, que yo, que todo el mundo entero venga al arrepentimiento, venga a los pies de Cristo y acepte a Jesucristo como su Salvador. El Señor no es que se está tardando, nosotros no es que estamos mintiendo o metiéndole miedo al ser humano, sino que Jesucristo está teniendo misericordia de su vida. Jesucristo quiere que usted venga. Jesús no quiere, Dios no quiere que el ser humano se pierda, que el mundo entero se pierda. Él quiere que todas las almas sean salvas. Pero Él ha dejado la solución, Él ha dejado el camino, Él ha dejado la verdad, Él ha dejado la vida. Pero está en el ser humano tomar la decisión de seguirle y ser salvo. Pero el ser humano sigue siendo rebelde, sigue siguiendo el pecado, sigue prefiriendo el pecado, la maldad, sigue prefiriendo al diablo, que Dios lo reprenda, y no venir a los caminos de Jesucristo, no venir a los caminos del Señor. Amigo, hermano, usted que nos ve en esta tarde, en esta noche, déjeme decirle que Jesucristo está a la puerta. Dios piensa en usted, por eso es que Él ha dejado esta palabra, por eso es que Él nos tiene a nosotros en esta tarde predicando la palabra del Señor, porque Él piensa en usted a diario. Dios le ama, Cristo te ama, amigo, hermano, que nos ves a través de las redes sociales, que nos escuchas en esta tarde. Cristo te ama, Él quiere que tú vengas a sus caminos, Él quiere tu alma, Él quiere salvarte, Él quiere darte vida y vida eterna, Él quiere darte paz, tranquilidad, felicidad, que quizás en este mundo no la puedas obtener, pero cuando tú mueras y vayas a esa vida eterna, Él te dará paz, Él te dará felicidad, Él te dará una vida eterna llena de gozo y de felicidad y tranquilidad, si tú vienes a sus caminos. Pero si tú rechazas su palabra en esta tarde, en esta noche, déjame decirte que si tú mueres, o si tú te vas de este mundo sin aceptar esta palabra, sin aceptar a Jesucristo en tu corazón, lo que te espera a ti es una vida llena de sufrimiento por una eternidad. Lo que vivimos en este tiempo son 60, 80, 90 años, y es que mucho. Pero lo que Jesucristo te ofrece en esta tarde es una vida eterna, llena de felicidad, llena de vida, llena de gozo, lleno de paz. Pero lo único que debes de hacer es aceptar a Jesucristo en tu corazón, en tu vida. Dios piensa en ti, Jesucristo piensa en ti, te ama, amigo, hermano. Dios quiere que tú vengas a Él. Hoy en día quiere que sepas que Él te ama, Él quiere tu alma, quiere salvarte hoy. Dios te está dando una oportunidad este día. Dios le habló al pueblo de Nínive y ellos escucharon. Ellos cambiaron sus caminos, ellos creyeron en esa palabra que se les predicó y fueron salvos. Pero ahora este pueblo, este mundo no quiere creer, no quiere cambiar. Amigo, hermano, palabra de Dios es predicada a usted esta noche. Palabra de Dios es predicada a usted a diario, a través de las redes sociales. ¿Y qué hace el ser humano? Apartarse de los caminos del Señor, rechazar la palabra. Amigo, hermano, Jesucristo quiere que usted venga a sus caminos. Jesucristo quiere que usted lo acepte en este día, en esta hora. Jesucristo quiere que usted abra su corazón a Él y venga a los pies de Cristo. Amigo, hermano, el Señor ha sido claro con nosotros, el Señor es claro con nosotros a diario, y lo único que Él quiere es salvar su alma. Él no quiere destruirlo, Él no quiere que usted perezca, Él no quiere que usted muera. Lo que Él quiere es darle vida y vida en abundancia. Lo único que usted debe de hacer es aceptar a Jesucristo en su corazón, en su vida, como su único Salvador.
y lo demás Él hará la obra en su vida. Lo que usted debe de hacer, amigo hermano, es buscarle. Cristo le ama, Cristo lo espera con brazos abiertos, y lo que Él quiere es darle salvación y vida eterna. Amigo, deje de ser engañado por este mundo, deje de ser engañado por el diablo. No importa lo grande que sea su pecado, Jesucristo lo perdona. Dios lo acepta si usted viene a los caminos del Señor. Si usted viene a los caminos de Jesús, Jesús perdona y lava. El Señor, con su sangre, cuando Él murió en esa cruz del Calvario, Él con su sangre derramada en esa cruz lava sus pecados. En esta tarde, en esta noche, amigo hermano, que usted nos ve a través de las redes sociales, Cristo quiere lavar sus pecados, su vida. Cristo lo quiere dejar sano. Cristo quiere sanar sus heridas, quiere perdonar sus pecados, sanar su dolor con su sangre hermosa, con su sangre preciosa. Y lo único que usted debe de hacer es aceptarlo. Y mientras usted lo acepta, cuando usted lo acepta, Dios lo acepta a usted también. Pero si usted hoy, en este día, lo rechaza, déjeme decirle que Jesucristo lo rechazará a usted aquel día delante del Padre, y le dirá a usted: no te conozco. Y usted dirá a un lago de fuego donde arderá día y noche. Y no es meterle miedo, es la realidad. Si usted no me cree, cómprese una Biblia, busque una Biblia, o venga y le regalamos una Biblia para que usted pueda leerla y darse cuenta que lo que le predicamos aquí no es ninguna mentira, es la verdad de Jesucristo. Mire lo que Cristo les decía al pueblo en Mateo 12:38. Mire lo que Jesucristo les decía. Y vemos cómo Jesucristo incluso utilizó esta historia de Jonás que en esta tarde hemos tocado nosotros. Mire, Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Los fariseos, los escribas pedían señal a Dios, así como el ser humano pide señal en esos tiempos. Que si Jesucristo viene por su iglesia, que hagan un milagro, que hagan una señal para nosotros creer. Así como este pueblo, como la gente ahora pide señales, quieren ver a Jesús, quieren ver a Dios descender del cielo y hablarles. Así mismo este pueblo, los fariseos, los escribas, le pedían señales al Señor. Y miren lo que Jesucristo les respondió. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, una generación como la de hoy en día. Pero señal no le será dada, porque ya se le ha sido predicada la palabra del Señor, sino la señal del profeta Jonás, así como se le ha predicado en esta tarde. ¿Y qué fue la señal del profeta Jonás? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y aún así no le creyeron. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. El Señor predicó su palabra, predicó su evangelio, y muchas personas no creyeron en él. Así como en este tiempo el evangelio es predicado, nosotros hemos predicado en esta tarde, en esta noche, el evangelio de Jesucristo. Hemos predicado la palabra del Señor, y aún muchas personas que nos ven, que nos escucharon, que nos verán, no creerán. ¿Y qué dijo Jesucristo? Los hombres de Nínive se levantarán en aquel día para condenar a este pueblo, para condenar a esta generación en la que vivimos en este tiempo, que rechaza esta palabra. ¿Saben por qué Jesucristo dijo eso, que los hombres de Nínive se levantarían? Porque ellos escucharon una vez la palabra del Señor, una vez al profeta Jonás predicar la palabra del Señor, que el pueblo de Nínive sería destruido, y con esa tan sola vez ellos creyeron, se arrepintieron y se convirtieron a Dios. Cambiaron sus caminos, dejaron sus malas andanzas y vinieron a los pies de Cristo y cambiaron su vida. Pero hoy en día se le predica al pueblo, se le predica a usted, se nos predica a nosotros a diario, y aún con todo y eso el mundo no cambia. Así que, amigo hermano, esta palabra ha sido dada a su vida en esta tarde. Es decisión suya tomarla o no, pero Cristo le ama. Cristo está tocando a su puerta y Cristo quiere darle vida y vida en abundancia. Pero si usted rechaza su palabra, lo que obtendrá será una muerte eterna. Una muerte eterna llena de sufrimiento.
pero la salvación está a la puerta. Cristo le ama, Cristo le ha llamado, le ha hablado en esta tarde, en esta noche. Amigo, hermano, usted que nos ve, que nos escucha, venga a Cristo. Cristo le ama. Su hermano Eric. Amén, amado hermano Gerson. Podemos ver, querido amigo y hermano, que es cuán doloroso ver que la generación de este tiempo en la que estamos viviendo no quiere saber de Cristo, no quiere saber de Dios. Muchas veces nosotros nos acercamos, predicamos la palabra de Dios, les hablamos de Cristo, no quieren. Es necesario atender la voz de Dios como aquel pueblo de Nínive la atendió en aquel tiempo. Es necesario alistarnos, estar preparados, porque no sabemos la hora ni el día cuando el Hijo del Hombre vendrá y llevará a su pueblo santo a sus moradas. Miren lo que dice Hebreos 10, 37 al 38, dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice. Es necesario estar listos, preparados, querido amigo. Y venían los caminos de nuestro Señor Jesucristo, porque y un poquito más. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y en este tiempo muchos tienen la venida de nuestro Señor Jesucristo por tardanza. Muchos creen que, dicen, Cristo no viene ahorita, vamos a gozar un poco más la vida. Pero ¿quién nos garantiza que el día de mañana podamos amanecer vivos? Es necesario estar preparados para dos acontecimientos, bien para la muerte o para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, es hoy, arreglar nuestra vida y ponernos a cuenta con nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue quien pagó y dio su vida por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Él vino, se despojó de su trono, solo para que usted y yo tuviéramos vida en abundancia y que la tuviéramos por una eternidad en el reino de los cielos, querido amigo. Ven a Cristo, querido amigo, que Él nos va a dar vida eterna. Como le estoy diciendo, nos va a dar vida eterna. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó Él mismo vuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos, y la justicia, y por cuyo herida fuimos nosotros sanados, dice la palabra de Dios, querido amigo. Es necesario, Él llevó todos nuestros pecados allá a la cruz del Calvario. Él llevó todas nuestras enfermedades, Él las llevó solo por amor a nosotros, querido amigo. Es necesario atender a la voz de Dios. Es necesario prestar oído a la voz de Dios, como aquel pueblo de Nínive cuando Jonás les fue a proclamar. Ellos atendieron la voz de Dios y Dios se volvió de su ira y los perdonó, querido amigo. Es necesario que si nosotros en esta hora la palabra de Dios, si Dios nos ha hablado, que prestemos atención y sabemos que Cristo pronto viene. Es necesario estar fervientes en el Espíritu. Ven a los caminos de Cristo, querido amigo, que lo que quiere es salvarte. Y la iglesia, cuando predica la palabra, es por amor, para que ustedes lleguen, para que nosotros podamos ser un día levantados y transformados en las nubes, querido amigo. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice: y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados y no hay pecado en Él. Solo a eso vino Él a este mundo, querido amigo, a morir para borrar nuestros pecados, porque no había otra forma como quitar el pecado de nuestro ser. Solamente por medio de Él. Él lo lavó con esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Por esa sangre fuimos lavados nosotros, querido amigo, y Él está esperando con los brazos abiertos que vengan cada uno de los que están allá afuera, que todavía no le conocen, que vengan a su camino. Él está esperándolos con los brazos abiertos, y el Padre y el Hijo están allá también para ellos, hacer también su obra cuando usted viene y entrega su corazón a Cristo, querido amigo. Es necesario prepararnos, que la venida de Cristo está cercana, querido amigo, y no tenemos nada más que decirle, que Cristo viene, y viene por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si usted quiere ser parte de ese gran evento, prepárese, que Cristo pronto viene, querido amigo. Así mi amado hermano sigue con el programa. Amén, gloria a Dios. Y ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero dejarlos con esta palabra. Ya la leímos en esta noche, pero quiero dejarla una vez más, y quiero que usted medite en esta palabra, que usted se dé cuenta que la solución para el ser humano está en estas sagradas escrituras, que la solución para el ser humano está ahí enfrente de nosotros muchas veces, y lo que el ser humano hace es rechazar la palabra, olvidarse de esta palabra, darle la espalda a Jesús, darle la espalda a Dios, cuando Dios lo único que quiere es darnos salvación y vida eterna. El Señor, sabemos que es un Dios que es justo, es fiel,
siempre y cuando usted se mantenga fiel a Él, Él siempre le es fiel a usted, Él siempre es justo, y Él le dará a cada cual según se lo merece. Amigo hermano, el Señor nos da soluciones a nosotros. Si usted se aleja de Él, el Señor le da una solución para que usted regrese. Si usted ha pecado, el Señor está ahí para escuchar su perdón, para escuchar su oración, para escucharlo a usted, y que usted venga y pida perdón. El Señor está ahí dispuesto a perdonar sus pecados, a perdonar todo lo malo que usted haya hecho. No es excusa que usted diga, yo he pecado tal y tal y tal y tal cosa. El Señor todos sus pecados se los perdonará, siempre y cuando usted venga a Él y acepte que usted es pecador y que necesita del Señor. Déjeme leerle esta palabra al Señor de nuevo en el segundo libro de Crónicas 7:14. Escuche esta palabra y preste mucha atención y utilice esta palabra para su vida. Escúchela, utilícela en su vida, consérvela en su mente, en su alma, en su corazón, y practíquela a diario si usted puede. La palabra del Señor en este segundo libro de Crónicas 7:14 dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor nos está dando una solución. El Señor está ahí dispuesto para escucharlo a usted, a mí. Lo único que debemos de hacer es humillarnos, buscarlo, invocar su nombre, orar, pedirle que nos ayude, así como Jonás cuando él decidió huir de la presencia del Señor, y cuando fue tragado por este gran pez, cuando estaba esas 3 días y esas 3 noches en el estómago de ese gran pez, él vino y él reconoció que él no tenía salida de ahí, y oró, y el Señor lo escuchó. Cuando él quiso huir, él fue así como usted y como yo, que muchas veces queremos huir y hacer lo que nosotros queremos, pero vemos que el Señor lo escuchó a él. Cuando él estaba ahí en ese lugar sin salida, Dios le escuchó. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo que ese gran pez lo vomitara en tierra. ¿Y qué hizo después Jonás? Ir y predicar su palabra. Así, amigo hermano, Dios tiene un propósito con su vida. Lo único que usted debe de hacer es venir a sus caminos, venir y aceptarlo a Él, escuchar esta palabra y practicar esta palabra, humillarse, orar, invocar su nombre, buscar su rostro en oración, en ruego, en súplica, en alabanza, aceptar que estamos necesitados de Él, que somos necesitados de Él, necesitamos de Él a diario. El Señor está ahí a la puerta esperando por usted, que usted abra su corazón a Él. El Señor está esperando a darle salvación, está esperando a escuchar su voz. Lo único que usted debe de hacer es humillarse, aceptar que es pecador, y el Señor perdonará sus pecados. Amigo hermano, en esta tarde nuestro tiempo ha finalizado, pero sin más, dejarles una invitación para que el próximo miércoles nos acompañe a través también de un Facebook Live, y si no puede el miércoles también tenemos un Facebook Live los jueves a las 7 de la tarde, los sábados, los domingos a las 12 del mediodía, los cultos generales. Y si usted no tiene una iglesia donde asistir, o si usted siente la necesidad de asistir a una iglesia, puede asistir a nuestra iglesia. Nosotros estamos esperándolo con los brazos abiertos, con las puertas abiertas. Nosotros estamos ubicados en la 809 East Arrowwood Road, Suite 1200, en Charlotte, Carolina del Norte. La dirección otra vez es 809 East Arrowwood Road, Suite 1200, Charlotte, Carolina del Norte. La dirección se la pondremos ahí también en el programa para que usted la pueda tener. Nuestro pastor es el pastor Manuel Arariva, y nuestra iglesia es Iglesia Evangélica Apóstoles y Profeta, La Promesa de Dios. Y nuestros horarios de culto son los martes de oración a las 7 p.m., los jueves de enseñanza a las 7 p.m., los sábados también servicio evangelístico a las 7 p.m., y los domingos tenemos escuela dominical a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 12, y de 12 del mediodía en adelante en nuestro culto general, nuestro servicio evangelístico. Le invitamos, si usted no tiene una iglesia donde ir, venga, asista, venga a los caminos del Señor. Los brazos del Señor están abiertos, nuestros brazos están abiertos, nuestras puertas de la iglesia están abiertas para que usted venga y ore y busque del Señor. Amigo hermano, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo en este día, en esta noche.
Le agradecemos a cada uno de ustedes que estuvo aquí con nosotros. Le agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos has dado. Y vamos a orar para poder ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día más de vida, Señor. Gracias por tu grande amor, por tu misericordia, por el privilegio, Señor, por el honor que nos dices estar aquí en esta tarde, predicando tu palabra, Señor. Tuya sea toda gloria, toda honra y todo honor, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra jamás regresa vacía, que tu palabra siempre hace un efecto en la vida del ser humano, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tu palabra en esta tarde haya tocado corazones, haya roto cadenas, haya quebrantado esos corazones de piedra, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea, Señor Jesús, llevada a través de estas redes sociales, Señor, y que más personas nos vean en el futuro, que más personas sean tocadas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú tocando esas vidas y esos corazones, seas tú transformando, Señor, esas vidas. Padre, tú conoces la necesidad de cada una de las personas que nos ven en esta tarde. Padre, obra en sus vidas y en sus corazones. Llénalos, Señor Jesús, de paz, de tranquilidad. Llénalos de tu Espíritu Santo, que ellos puedan comprender que tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre amado. Señor, gracias te damos por este día más de vida, por tu grande amor, por tu misericordia, por todo lo que nos permitiste hacer. Tuya sea toda gloria, toda honra y todo honor, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.